vamos entrándole al análisis y para ello yo tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida en este espacio al investigador del TEC de Monterrey y del Programa Anticorrupción de México Evalúa, Roberto de la Rosa. Roberto, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gabriel, un gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Roberto, bueno, en esta pasada elección, que ya estamos por concretar el cambio de administración en por lo menos 15 entidades, donde hay cambio completo de gubernaturas, presidencias municipales y en los propios congresos, pues llama la atención que pues verdaderamente quedan algunos pendientes, llámese obras, proyectos que quedan pendientes, construcción de carreteras, puentes, hospitales, escuelas, bueno, proyectos de infraestructura en donde hay asignación de recursos. ¿Qué nos asegura, qué nos garantiza que estos proyectos puedan llegar a buen término y no queden como obra negra o que pues de pronto ya nadie sepa en qué quedó, dónde quedó el recurso? ¿Qué nos garantiza que no vamos a ver estas terribles historias, Roberto? Gabriel, sin duda es uno de los temas de mayor importancia que enfrenta cualquier gobierno saliente y gobierno entrante, ¿no? El tema de la infraestructura, de la obra pública, de la obra civil que emprenden los gobiernos, de los proyectos ejecutivos que autorizan a partir de los presupuestos que obtienen de los congresos de los estados a nivel federal o a nivel local, regularmente se suele ver un tema, no se suele dimensionar a cabalidad el tema. Se suele ver el tema de se asignó tal proyecto, se autorizó esta obra de infraestructura, se autorizó este puente, se autorizó este camino rural, se va a repavimentar, y se asigna tal empresa, pero regularmente tenemos muchos problemas en el seguimiento de la obra. Y en el seguimiento de la obra tiene que ver muchísimo también la capacidad de las empresas, que también estuvo estructurado a la planeación, el diseño del proyecto, porque es muy común ver, daban cuenta tus compañeros del tren interurbano México-Toluca, un proyecto que ha tenido muchísimos cambios desde su diseño, desde su concepción hasta su ejecución e implementación, y que al día de hoy no está cerrado, no está terminado, a pesar de las enormes cantidades de dinero que se han invertido en esta obra y en tantas otras. Entonces tenemos un problema, no solamente de la autorización, bajo qué procedimiento, si es una licitación, si es una adjudicación abierta, una licitación restringida, sino el modelo de seguimiento del representante de la dependencia, del representante de la empresa, estas dos instancias que coordinan y autorizan la obra, la entrega de la obra, y que van autorizando también modificaciones a los contratos originales, de tal forma que los proyectos que terminan ejecutándose terminan siendo muy distintos a los que originalmente se autorizaron, Gabriel. Sí. Y luego, si le damos, si bien aterrizo esto que comenta sobre los modelos de seguimiento, pasan los años, pasan las administraciones y lamentablemente pues vemos que un proyecto que empezó de una manera termina de otro. En esta evolución que pueden llegar a tener los proyectos, y hablando de modelo de seguimiento, ¿en dónde nos tenemos que detener para estar pendientes que un proyecto llegue a cabalidad como se presentó? Pero también creo que un proyecto quizás puede durante su desarrollo enfrentar ciertas complejidades que lo llevan a cambiar o adaptarse, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde sería la pregunta, Roberto? Sí, Gabriel, es un tema muy complejo en donde tiene muchas aristas. Sí. Primero, efectivamente, uno como ciudadano le gusta o es óptimo que el gobierno tenga herramientas para poder modificar durante la implementación de un proyecto de infraestructura, porque suelen ser muy complejos, ¿no? Y la ley prevé esta complejidad y permite modificaciones. A nivel federal se permite en obra pública una modificación de hasta el 25% del valor de la obra. Tienen algunos candados, pero en general ese es el tope. En los estados, las leyes de los estados terminan siendo similares a la ley federal, pero a pesar de que se tienen estas facilidades, esta flexibilidad en la ley, realmente
las modificaciones terminan siendo, o la ejecución de la obra, o la calidad de la obra, termina siendo muy distinta a la pactada. ¿Qué hacer ante este problema? Sí. Necesitamos no solamente mejorar el procedimiento de contratación, necesitamos mayor transparencia y mayor calidad de la información que es pública. Actualmente es un problema tener información oportuna y actualizada de manera que no esté testada, porque aparte luego reservan la información del contrato, pero sobre todo del contrato de los anexos técnicos. En los anexos técnicos están los detalles, y en los detalles está el qué se va a integrar, cuándo se va a integrar y cuánto va a costar. Estos tres componentes son indispensables para el tema del seguimiento, y existe a nivel mundial, a falta de una buena práctica, un estándar de contrataciones abiertas, y esto es lo que no se ha implementado a nivel nacional, posiblemente por resistencia, porque sí implica muchísimo poner la lupa de cómo se está haciendo y cuándo se están integrando estas obras de infraestructura, Gabriel. Oye, pues esto está muy interesante, sobre todo si le ponemos lupa a todos los proyectos que están ahí, quizás los más representativos, pues podríamos estar hablando de todos los contratos que tienen que ver con una refinería, con el Tren Maya, con este tren interurbano. Estas son obras grandes, pero si yo aterrizara a las obras estatales, pues debe ser una infinidad de obras. ¿Hacia dónde se está yendo esta política de asignar recursos a los proyectos? Porque veo que en algunos proyectos muy simbólicos, pues vemos que, primero, la obra no terminó como debía terminar, e incluso se asignaron más recursos, la obra terminó siendo más cara. Vemos que, pues ya vemos la línea 12 del metro, en donde pasó lo que pasó y es una tragedia. Entonces, este estándar de contratación, ¿dónde se está quedando? Vaya, la política pública de estar transparentando toda esta información, Roberto. Lamentable, Gabriel, se está quedando muy rezagado. Y podemos partir de la reforma anticorrupción de 2015-2016, en donde establecen el Sistema Nacional Anticorrupción y también establecen a nivel local los sistemas locales anticorrupción, establecen la Plataforma Digital Nacional, en donde uno de los componentes tiene justamente que ver con las contrataciones, ¿no? En términos de servicios, bienes, adquisiciones, arrendamientos, y por otro lado de la obra pública y los servicios relacionados con la misma. Es un tema que se está rezagando, no se ha avanzado. Realmente este componente de la Plataforma Digital Nacional está inconcluso. De hecho, a máximo 2 de los 6 módulos de la Plataforma Digital Nacional se ha concretado medianamente. El de las contrataciones abiertas sigue siendo hay mucha resistencia de entregar la información de los contratos. Actualmente solamente es un espejo de lo que encontramos en Compranet y también de lo que ocurre a nivel local. Sin duda están muy rezagados los estados, la federación y los estados, en ese tema del seguimiento, en un estándar pues integral del seguimiento de la obra pública, no solamente la contratación, sino la implementación y, muy importante, Gabriel, también la entrega, los finiquitos de la obra, que tiene que ver con la satisfacción de, digamos, que se entregó a satisfacción de la dependencia la obra pública contratada, ¿no? Porque hoy en día nos cuesta muchísimo trabajo también encontrar responsables. Ante este caso, por ejemplo, mencionabas de la línea 12, de quiénes son los responsables, ¿no? Los responsables los vamos a encontrar a partir de quién recibió la obra, la orden, la línea de mando, y los servidores públicos responsables de la recepción de la obra. Entonces, es muy importante la contratación, la ejecución, implementación y también la finiquito y la entrega de la obra pública. Sí, como bien dices, la satisfacción de la empresa. Ahora parece que el aplauso es porque la empresa de la línea 12 va a reparar todo esto sin cargo al erario, y parece que esa es ya la solución a nuestros problemas, y la vida de las personas que perdieron, pues ahí de las familiares que perdieron la vida, pues ¿quién devuelve todo eso? Bien, y para ir cerrando esta charla, ¿cuál es la principal herramienta, en este caso obviamente la transparencia, pero también hablando de las propias empresas que tienen ellas para empezar, digamos que a ser más transparentes también? ¿Tiene que ser el gobierno, las autoridades las que obliguen porque al final de cuentas el gobierno se ampara con esto de testar todos los proyectos y llevarlas a la confidencialidad?
vaya, parece que no hay por ningún lado se le puede sacar la información, Roberto. Es un tema que toca también, Gabriel, el tema de la política de integridad que tengan las empresas. Es muy importante. Es un tema que se está desarrollando, no ha permeado a nivel nacional como debería de ser. También por ejemplo, existen buenas prácticas que lamentablemente, a pesar de que se consideren o digan que se van a considerar en algunos proyectos, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, en lo que conocemos de la fiscalización de Dos Bocas, es una buena práctica que se realiza a nivel internacional, que se llama un estudio de debida diligencia, due diligence, lo llaman en inglés. Y esto tiene que ver en comprobar la capacidad que tienen las empresas contratadas de poder cumplir con los contratos públicos pues a los que se comprometieron y por los cuales van a recibir una contraprestación, ¿no? Lamentablemente, sí, a pesar de que se consideren estas buenas prácticas, en el caso de la refinería de Dos Bocas, deja mucho que desear, y la Autoridad Superior de la Federación incluso ha señalado que de 27 contratos aproximadamente que implican para 2019, el primer año de ejecución de Dos Bocas, solamente en 4 casos se logró este estudio de debida diligencia de las empresas encargadas de la construcción de la refinería de Dos Bocas. En el resto, pues existe la duda de si la empresa va a tener o no la capacidad. Ejemplos de esto a nivel local, hay unos muy interesantes en Nuevo León. Hemos analizado el estudio de la infraestructura física educativa y de cómo cambian los esquemas de contratación entre administraciones incluso, y vemos que uno de los graves problemas es obra que no se concluye porque las empresas no tienen la capacidad y porque los gobiernos no le pagan oportunamente a las empresas. Entonces resulta que una reja, una malla en alguna escuela no se concluyó justamente porque esta empresa no tiene la capacidad económica para afrontar los costos de la obra, y si esto se le suma un retraso en los pagos por parte del gobierno, entonces enfrentamos este escenario en donde la obra no se concluye y terminamos justamente preguntándonos por qué. Sí, claro, por supuesto. Y luego vemos estas historias en donde la empresa es un local ahí en una vecindad, abandonado, cerrado, y bueno, se sacan estas empresas de la manga. Pues muchísimas gracias, Roberto de la Rosa. Es un tema muy interesante que parece que no le ponemos tanta atención, o más bien lo volteamos a ver cuando el puente se cayó, o el edificio se cuarteó, o como bien dices, la escuela, la puerta no se puso, no se terminó. Muchísimas gracias por este análisis. De nada, Gabriel, un gusto. Que estés bien. Gracias. Igualmente también Roberto de la Rosa, investigador del TEC de Monterrey y del Programa Anticorrupción de México Evalúa. Vaya lo que estamos a veces pues enfrentándonos con todo esto, que luego se anuncia con bombo y platillo y se recorren, muestran esas plaquitas que inauguran cosas y mira,